Ejercicios con progresiones aritméticas. De vuelta volviendo a lo mismo, cuando trabajamos con progresiones aritméticas tenemos que tener en cuenta los símbolos que tienen las expresiones. Primer término, diferencia, número de términos, último término. Y es la fórmula fundamental, la más importante. En estos ejercicios están aplicadas las fórmulas ya despejadas, pero recuerden que lo pueden hacer con la fórmula del último término, reemplazar y despejar directamente. Vamos a ver algunos ejemplos en donde en este caso vamos a mirar el primer ejemplo. Ya lo vimos cuando conocemos el número de término, el primer término y la razón. Podemos calcular el último término y los elementos que nos pidan. Ahora vamos a ir a un segundo ejemplo en donde conocemos la progresión 4, 9, 14 al infinito. ¿Por qué? Porque nos pide determinar el 20º término. En una progresión aritmética yo tengo n términos, o sea, cualquier valor de n. Número de términos, valores positivos. En donde el primer término es 4, A1. Y yo conozco el término siguiente, el consecutivo es 9. Entonces, si yo sé que el primer término es 4 y el segundo término es 9, por diferencia puedo encontrar el valor. Entonces aquí primer término 4, segundo término 9, tercer término 14 y sé que tengo que determinar el término 20º, o sea, n igual a 20. Entonces la forma de encontrar la diferencia es haciendo 14 menos 9 o 9 menos 4 me va a dar el mismo valor porque la diferencia es común para todos. Entonces, si yo calculo 14 menos 9 o 9 menos 4 me da 5, es la diferencia. Quiere decir que es A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3 y así sucesivamente. Si conozco dos términos consecutivos, puedo encontrar la diferencia. A partir de allí me pide el 20º término, el último término es 20. Entonces el primer término es 4 más, como me dice 20º, va a ser n menos 1, 20 menos 1 por la diferencia 5 y encuentro el valor. Vamos al siguiente. En este caso me dice el primer término es 10 y el noveno término es 14. Me da el primer término y me dice el noveno término, entonces el número de términos está inserto aquí. El noveno término es 14. Me da el primer término, 9 términos y el último término es 14. Entonces lo que yo necesito calcular a partir de ahí es la diferencia. Lo puedo hacer por despeje o lo puedo hacer aplicando la fórmula ya despejada. En el siguiente caso ocurre algo distinto pero muy importante. Fíjense, en una progresión yo conozco el término 7 y el término 12. No conozco el primer término, no conozco la diferencia, entonces yo conozco el término 7 y el término 12, son dos términos de la progresión. Y me dice determinar el quinto término de la progresión aritmética. En ese caso, en una progresión, cuando conozco dos términos no consecutivos, una forma válida de encontrar es por ecuaciones. Entonces, si yo conozco el término 7, A sub 7 es igual a 13, puedo decir A sub 7 es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, donde A sub 7, yo conozco el valor de A sub 7, primer término no conozco n y no conozco d. Lo mismo ocurre con el término siguiente, entonces A sub 7 reemplazo con 13 y tengo mi primera ecuación. Voy a buscar cuando n es igual a 12. Tengo A sub 12 y tengo la expresión reemplazo y tengo una ecuación 2. Me fijo que aquí A sub 1 y la diferencia es lo mismo que aquí A sub 1 y la diferencia. Podemos resolver por sistema de ecuaciones. Entonces 13 menos A sub 1 más 7 diferencias
y 28 es igual a sub 1 más 11 diferencia. ¿Qué puedo hacer? Puedo cambiarle de signo a uno de ellos y eliminar a sub 1. Entonces, entre 13 menos 28 me queda menos 15, es igual a 5 de diferencia. Menos 15 dividido menos 5 me queda 3. La diferencia común es 3. Yo reemplazo en esta o en esta y encuentro el primer término. Me da menos 5. Cuando conozco la diferencia del primer término, yo puedo buscar cualquier cosa que me solicite. Por eso en el ejercicio dice determinar el quinto término. Me puede decir determinar el séptimo término. Cuando conozco el primer término y la diferencia, yo puedo terminar cualquier término después. Entonces recién ahí busco el quinto término, reemplazando la fórmula a sub n es a sub 1, n menos 1 y encuentro que el quinto término es 7. Todo eso es en una progresión. Yo ya sabía que el término 12 era tanto, que el término 7 era tanto, ahora ya encontré el término 5. Entonces, una forma de trabajar es esta, conociendo términos no consecutivos. Tenemos otros ejemplos más, entonces tenemos que ir revisando el material para trabajar.